pasar la presentación del PPT o Bruno. No sé, a mí por supuesto me da absolutamente lo mismo, pero en función de ustedes y de su disponibilidad, les pregunto. No sé si están ahí. Timmy no ingresó todavía, ahí ya le paso el link Ah, también. no, sí. Para que ¿No? ya... Ah, está preguntando por el link. Ahí se lo paso. Ah, Jorge, gracias. Siempre se extravían los links. Bueno, si quieren contar algo como para amenizar estos minutitos hasta que logramos dar con las cuestiones técnicas. Profe, ahí el Timmy está entrando. Ahí no tenía el Bien. link, ya se lo pasó y entra. Sí, sí, ahí ya se lo pasamos también por el grupo de la cátedra. Hola, Timmy, ¿cómo estás? Hola, perdón, no encontraba el link y como que se me... No hay problema, no hay problema. ¿Estás ahí con el PowerPoint disponible? Dale, buenísimo. Así arrancamos. Igual estamos súper en hora, re temprano, así que estamos bien. Bueno, como les decía, estoy atajándome, no esperen demasiado, mi actividad cerebral está bastante en modo bajo, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y presentar estos autores. Un problema que se puede presentar en relación al PPT que se lo subí al aula hace unos minutos es que tiene demasiado texto y que puede no verse, o sea, se pueden ver muy chiquitas las letras aquí en la presentación que haga Timmy, pero bueno, nada, no vamos a poder solucionar esa cuestión, yo les voy a ir diciendo de todas maneras, o sea, la presentación va a ir siendo oral y si algo no lo pueden leer, porque seguramente no lo van a poder leer, de hecho yo tampoco lo voy a poder leer porque va a parecer muy pequeño, tengo aquí impresas las diapositivas como para salvar ese asunto, con ustedes luego tienen el PPT disponible y pueden ir como juntando la explicación con, bueno, tampoco es que necesitan el PPT para estudiar, solamente es una ayuda gráfica de algunas ideas principales de los autores y bueno, solamente pretende ser eso, no otra cosa. Bueno, tenemos para trabajar dos textos, en realidad uno es el texto principal, que es La construcción social de la realidad, de Peter Berger y Thomas Luhmann, que es esta portada que está aquí. Bueno, ya se van dando cuenta de mis dificultades para enlazar las ideas en estas tres palabras que dije. Para poder llegar, digamos, a este texto, a la construcción social de la realidad, lo que vamos a hacer primero es revisar algunos postulados que están en las estructuras del mundo de la vida de Schutz y de Luhmann. Bueno, ahí tienen a los tres autores. Alfred Schutz vivió entre 1899 y 1959, y dos de sus discípulos, Peter Berger y Thomas Luhmann. Peter Berger nació en 1929, falleció en el 2017, hace tiempo, y Thomas Luhmann, bueno, tienen casi la misma edad, había nacido en 1927
y falleció en el 2016. Los tres eran de origen europeo. Alfred Schutz era austríaco. En 1939, o sea, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, emigra a Estados Unidos y allí se queda, o sea, muere en Estados Unidos, y Berger y Luhmann emigran a Estados Unidos. O sea, Luhmann era de origen esloveno y Peter Berger también era austríaco, y ambos emigran a Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y bueno, también desarrollan su vida académica e intelectual en Estados Unidos. Entonces aquí, bueno, tenemos casos de autores que eran europeos, pero que proyectan sus ideas desde el ámbito norteamericano. Que, bueno, es algo que es bastante propio, digamos, de esa época, como ya lo estuvimos discutiendo en todas las anteriores clases, y sobre todo, digamos, en la primera, en la clase de presentación. Y bueno, en la semana que viene que arrancamos con la unidad número 4, que contiene algunos enfoques críticos, bueno, vamos a ver que esa situación, digamos, la de autores europeos que terminan exiliados en Estados Unidos producto de la guerra, se replica en el caso de las principales referencias de la primera generación de Frankfurt, el caso de Adorno, de Horkheimer, de Marcuse, ahí esos tres. Y bueno, también la idea es poder revisar algunas ideas, también la unidad 4 de Althusser, que bueno, en este caso no, Althusser era un francés de ley. Entonces, vamos primero, como les decía, a revisar algunas de las ideas, obviamente de un modo súper breve, porque la intención no es detenernos en el texto de Schutz y Luhmann, sino solamente ver algunas cuestiones que sirven de base al planteo que está presente en la construcción social de la realidad. Bueno, una primera cuestión que requiere como una explicación es la cuestión de las fechas de la publicación de ambos textos, ¿no? La construcción social de la realidad es del año 1967 y las estructuras del mundo de la vida es del 73. Entonces, ¿cómo puede ser que haya servido de base al otro si es que es posterior al otro que estamos refiriendo? Bueno, y eso tiene una explicación, que es que Schutz, cuando fallece en el año 59, estaba trabajando, digamos, fallece repentinamente, tenía 60 o 61 años, estaba trabajando en ese texto, en las estructuras del mundo de la vida, y bueno, lo sorprende la muerte, y deja, digamos, una serie de manuscritos bastante avanzados, pero bueno, eran manuscritos al fin. Entonces, la viuda de Schutz, que también era académica, le encarga a uno de sus discípulos, que era Thomas Luhmann, que organizara, que trabajara, digamos, primero que revisara esos manuscritos, que los reordenara, que los completara y que finalmente, digamos, lo pudiera publicar. Entonces, bueno, Luhmann estuvo trabajando muchísimo tiempo en esa obra, que, bueno, se logra concretar en el 73, pero que por supuesto él ya conocía, ambos, tanto Berger como Luhmann conocían mucho, porque ambos habían sido discípulos de Schutz. Entonces, cuando ustedes vean, digamos, ahí en la construcción social de la realidad, cuando arranca, digamos, el punto 1, en una de las notas al pie dice que todo el desarrollo que está presente ahí en ese punto 1 está basado en las estructuras del mundo de la vida, que, bueno, estaba siendo preparado en ese momento para su publicación. Así que, bueno, esa es la explicación alrededor de estas temporalidades que aparecen ahí que no tienen sentido, ¿no? O que en principio parecieran no tener sentido. Bueno, sobre qué, antes de llegar a esto, quería comentarles también algunas de las influencias teóricas de Schutz. Decíamos que Schutz fue, digamos, un pensador austríaco que emigra a Estados Unidos tempranamente, apenas arranca la guerra en el 39, se queda ahí en Estados Unidos. Schutz tenía formación en Derecho, en Economía y en Sociología, como, bueno, muchos todavía de esa época que tenían esa condición, ¿no?, de moverse en varias disciplinas.
y en Estados Unidos puede desarrollar la profesión, o sea, desarrollar sus dos profesiones, la de abogado y la de economista, y a la vez también está desarrollando su teoría social. Lo que él hace, en algún punto, es conectar la filosofía fenomenológica de Husserl con la sociología. Entonces, hay las dos principales referencias teóricas, tienen que ver, por un lado, con la filosofía fenomenológica, con la fenomenología de Husserl, y con la sociología comprensiva, sobre todo de Max Weber. Cuando se exilia en Estados Unidos, en el 39, ahí toma contacto con el pragmatismo, que tenía bastante desarrollo en la Escuela Sociológica de Chicago. Ahí están, sobre todo emerge la figura de Mead, de George Herbert Mead, y también, por supuesto, tiene contacto, viviendo en Estados Unidos, con la sociología parsoniana, que era la sociología mainstream, ¿no? La sociología que ocupaba prácticamente todo el debate sociológico de la época. Entonces, en opinión de otro autor, habría tres ejes que constituirían los principales aportes de Schutz. Los digo rápido porque después los vamos a ver aquí plasmados en estas referencias que vamos a hacer sobre las estructuras del mundo de la vida. Estos tres ejes serían, en primer lugar, es que en la base del conocimiento oculto del mundo social reside el conocimiento vulgar. Esa sería la primera cuestión. Segundo, el saber de sentido común se expresa por su tipicidad, vamos a ver en qué consiste eso. Y lo tercero, el mundo de la vida cotidiana está estructurado en diferentes estratos de realidad, o sea, existen realidades múltiples, ¿no? Si volvemos sobre ese título de esa obra, las estructuras del mundo de la vida, lo que vemos es que hay distintas estructuras del mundo de la vida, y como hay distintas estructuras, o sea, hay realidades múltiples, lo que va a hacer Schutz es, sobre todo, concentrarse en lo que él llama el mundo de la vida cotidiana, ¿no? Y sobre esas ideas se van a basar Berger y Luhmann para construir, digamos, su propuesta de sociología del conocimiento, que está ahí plasmada en la construcción social de la realidad. Entonces, este mundo de la vida cotidiana, como les decía, es uno de los mundos posibles, ¿no? Hay realidades múltiples, estos mundos están estratificados, y uno de los mundos es el mundo de la vida cotidiana. ¿Qué sería esto del mundo de la vida cotidiana, no? Es bastante, o sea, al principio parece que es súper difícil, y después cuando uno va entrando, digamos, en las propuestas conceptual del autor, no parece tan imposible. De hecho es bastante sencillo. Obviamente no estoy diciendo para ser un especialista en la obra de Schutz y en la obra del constructivismo fenomenológico de Berger y Luhmann, pero sí para entender, como lo que necesitamos en estos casos, algunas cuestiones que son más o menos generales de sus trabajos. Entonces, este mundo de la vida cotidiana es este ámbito de la realidad que le adulte, vamos a ponerlo así. Por supuesto que los textos tienen una referencia a un universal masculino, y así está puesto en las diapositivas, pero bueno, podemos tratar de subsanarlo en la oralidad. Entonces sería el ámbito de la realidad que la persona adulta y normal presupone en la actitud de sentido común. Este ámbito de la realidad, que es el mundo de la vida cotidiana, lo que dice Schutz es que lo experimentamos como incuestionable y aproblemático este nuevo aviso. O sea, el mundo de la vida cotidiana es el mundo que nos rodea. Ese mundo que nos rodea, no estamos discutiendo alrededor de la realidad de ese mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahora miro por la ventana y afuera de la ventana me aparece, bueno, no sé, una calle de tierra, porque vivo aquí lejos de la ciudad, una calle de tierra, árboles, son los postes de luz, o sea, no pongo en duda la existencia de esa realidad. O sea, es en algún punto incuestionable. Si la pusiera en duda, o sea, si tuviera una actitud existencialista de que estoy poniendo en duda cada una de las cosas que me rodean, me volvería seguramente loca al poco tiempo. Entonces nadie hace eso en realidad. El mundo de la vida cotidiana me aparece como algo incuestionable, es algo que no pongo en duda, ¿no? Suspendo la pregunta alrededor de su existencia. Eso sería lo que dice Schutz, ¿no? Entonces, experimentamos este ámbito de la realidad, ¿no? Que es el ámbito de sentido común, el ámbito de la vida cotidiana, como incuestionable,
y aproblemático hasta nuevo aviso, ¿no? Es algo que se presenta como eso, algo natural obviamente entre comillas, y aproblemático en el sentido de que, nada, actuamos en ese mundo de la vida cotidiana a partir de nuestro acervo de conocimientos previos y, bueno, en principio, llevamos adelante nuestras distintas tareas, nuestras distintas actividades, sin que se presenten problemas. Bueno, por supuesto, muchas veces se presentan problemas, por eso dice aproblemático hasta nuevo aviso. Bueno, el asunto es ahí cómo hacemos para sortear esas situaciones que se nos presentan, que tienen que ver con lo más básico de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, una situación, un problema en la vida cotidiana sería, no sé, que de repente se me rompa una canilla en mi casa. O sea, necesito que salga agua por la canilla y se rompe la canilla, bueno, ¿qué hago frente a esa situación? ¿No? ¿Qué conocimientos pongo en juego para tratar de solucionar ese problema? O mil millones de otras pavadas que podremos pensar. Bueno, que se te rompa una canilla no es una pavada tan grande, pero se puede romper el auto, se puede romper cualquier cosa, ¿no? Y en definitiva, bueno, ahí vemos cómo sortear esa situación. Este mundo de la vida cotidiana es intersubjetivo, ¿no? Lo comparto con otros seres humanos, es una realidad preeminente, ¿no? Existe o se la tomo como dada, ya está ahí, por eso es preeminente. Esta actitud natural que tenemos en la vida cotidiana está determinada por un motivo pragmático, ¿no? O sea, necesitamos resolver cuestiones que son de orden práctico, no estamos todo el tiempo teorizando alrededor de cómo solucionamos los problemas de orden práctico, simplemente, o sea, queremos solucionarlo, o sea, esta pavada que les decía, queremos que abrir la canilla y que salga agua, punto. No nos interesa más que eso, en general, de eso se trata. O poner la llave en el auto y darle arranque y que arranque, no quiero saber millones de cosas alrededor de la mecánica y la teorización de por qué funciona un vehículo a motor, sino que simplemente necesito que funcione, ¿no? Entonces, esta actitud de la vida cotidiana está determinada por ese motivo pragmático. Lo presupuesto, esto de la preeminencia de este mundo de la vida cotidiana, es el ámbito de lo familiar, ¿no? De aquello que hemos familiarizado, que forma parte de nuestro entorno más común, ¿no? Por eso estamos hablando de este mundo de sentido común. Este ámbito presenta soluciones para los problemas planteados por mis experiencias y actos anteriores, ¿no? O sea, supongamos que se me rompe la canilla, bueno, ¿qué hago frente a eso? Bueno, intento resolverlo si tengo conocimientos sobre cómo resolver, digamos, una rotura de canilla. Pero si no tengo idea de cómo resolver una rotura de canilla, tengo que llamar a alguien que sepa. ¿Y cómo sé, digamos, a quién tengo que llamar? O sea, ¿cómo sé que tengo que llamar a un plomero y no a un electricista? Bueno, evidentemente en mi proceso de socialización aprendí que para ese tipo de problemas necesito ese tipo de personas formadas en ese oficio y no en otro, ¿no? Pero bueno, necesariamente, digamos, para la resolución de estos problemas que se me presentan en la vida cotidiana, cuento con mi acervo de experiencias que son personales, pero también pueden ser transmitidas por mi familia, por mis docentes, etcétera, ¿no? O por mis círculos sociales. No es que necesariamente tengan que saberlo todo yo. Hay muchísimas cosas que las sabemos porque les preguntamos a otros que las saben. Entonces, bueno, vamos sorteando estas situaciones. Esta sucesión rutinaria de experiencias no problemáticas, o sea, esta rutina diaria que llevamos adelante, a veces se interrumpe y surge este problema, ¿no? La rotura de canilla, o cualquier otra situación. No sé, voy a lavarme los dientes y de repente me di cuenta que no tengo más dentífrico. Bueno, tengo que resolver la falta de dentífrico, que sería de nuevo una situación súper trivial de la vida cotidiana, pero que me presenta un problema porque necesito lavarme los dientes y no tengo con qué. Este acervo de experiencias, entonces, que es personal, pero también proviene del círculo social con el cual las personas, en los cuales las personas estamos inmersas, sirve esta solución a estos problemas prácticos, ¿no? Siempre estamos entendiendo que lo que orienta, digamos, este mundo de la vida cotidiana son cuestiones pragmáticas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos resolver un problema práctico
y tener ciertas directivas sobre cómo actuar, directivas para la acción. Este acervo de experiencia, ya lo dije, se transmite socialmente. Bueno, hasta ahora es esto. Creo que es bastante sencillo, pero bueno, no sé cómo van. ¿Bien, más o menos? Bien, profe, todo bien. Bien, bueno, sigamos. Podemos pasar a la siguiente, Tini. Bueno, en este mundo de la vida cotidiana, o sea, nuestras vidas están atravesadas por ciertos planes, cierta planificación, ¿no? O sea, no solamente, bueno, hay un determinado plan de vida, algunos lo tendrán más en mente que otros, pero más o menos tenemos, o sea, o pretendemos tener algo así como un plan de vida. Supongamos en sus casos, parte de su plan de vida es terminar la universidad, terminar su trayecto universitario, y luego, bueno, poder ejercer la profesión desde el lugar que cada quien considere, pero bueno, eso formaría parte, digamos, de un plan de vida, y para poder, digamos, llegar a ese objetivo necesito, bueno, luego trazarme determinados planes en el día a día. O sea, necesito organizar mi día, necesito organizar mi semana, necesito organizar mi mes, mi año, ¿no? Entonces voy como estableciendo ciertos planes, y esos planes están atravesados por ciertas factibilidades. No todo me es dado, no todo me es posible hacer. Hay cosas que no voy a poder hacer, bueno, esas incompatibilidades van a derivar de distintas cuestiones, a veces de cuestiones que tienen que ver con el puro ámbito biológico, otras con cuestiones de orden más social, temporal, etc. Entonces, ahí el autor habla de planes y factibilidades, ¿no? En la actitud natural, en esta actitud del mundo de la vida cotidiana, actúo dentro de una jerarquía biográficamente determinada de planes, inserto en una estructura de incompatibilidades que es vivida como obvia, ¿no? Esta estructura de incompatibilidades es lo que le decía recién, que las incompatibilidades pueden provenir de motivos que tengan que ver con lo biológico, de motivos que tengan que ver con, no sé, la tecnología disponible en un determinado momento, o con muchas otras cosas más. Pero indudablemente, digamos, hay ciertas cuestiones que restringen, digamos, la posibilidad de que yo haga determinados planes, ¿no? Escuchaba el audio de la clase del año pasado, y ahí, entre los ejemplos, digamos, que daba Schutz, yo pensaba en otro que era, bueno, indudablemente hace 30 años atrás no podemos pensar en comunicarnos a través de correos electrónicos, porque no existía esa posibilidad. Entonces, bueno, ahí tenemos una imposibilidad de tipo tecnológico, pero bueno, podríamos pensar en millones de otros ejemplos de este estilo. El resultado de estas cuestiones que tienen que ver con los planes y factibilidades es un esquema de motivaciones para alcanzar objetivos que sean factibles, ¿no? O sea, estamos motivados para alcanzar objetivos que se nos presentan como realizables. Este mundo de la vida, que decíamos que Schutz habla de las estructuras del mundo de la vida, y lo decíamos al inicio, ¿no? El mundo de la vida cotidiana es uno de los mundos posibles, no el único, hay realidades múltiples. El mundo de la vida abarca más que la realidad cotidiana, ¿no? Entonces él habla ahí, por ejemplo, del mundo de los sueños, que sería el mundo onírico, el mundo de la ciencia, el mundo de la experiencia religiosa, ¿no? Y bueno, veamos esto y vuelvo después sobre una reconstrucción de esa cuestión, ¿no? Cada uno de estos mundos configura, dice Schutz, un ámbito finito de sentido, a los cuales conferimos un acento de realidad. Ahí volvemos sobre eso. Ese carácter finito de un ámbito de sentido descansa en el carácter de unidad de su propia vivencia peculiar. La transición de un ámbito de sentido a otro solamente puede realizarse mediante un salto. Bueno, vamos al ejemplo. Si pensamos que tenemos el mundo de la vida cotidiana, pero a la vez tenemos otros mundos, como por ejemplo el mundo de los sueños o el mundo de la fantasía, supongamos que estamos hablando del mundo de los sueños, ¿no? Entonces, bueno, estamos soñando, y en los sueños, bueno, suceden cosas extrañísimas en los sueños que tenemos. En algunos sueños son más
extraños que otros, pero casi siempre los sueños presentan, digamos, unos ámbitos que si los tradujéramos a la realidad de la vida cotidiana serían absolutamente irreales, ¿no? De repente uno está en lugares en los que nunca estuvo, con personas que nunca conoció, en escenarios geográficos que no sabemos si existen en el planeta, o al menos esto me pasa a mí, etcétera, ¿no? Entonces, o a veces, digamos, también en el sueño me está ocurriendo algo o demasiado bueno o demasiado malo, y si me está ocurriendo algo, si estoy teniendo una pesadilla, por ejemplo, me despierto rápidamente y sobresaltada, y ahí dice Schutz, lo que experimentamos es un salto, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que estábamos soñando y de que el sueño terminó, y me despierto y estoy en mi habitación y me doy cuenta que ya estoy en el mundo de la vida cotidiana, ¿no? Hay un salto, o sea, hay un ámbito finito de sentido que hacía sentido, valga la redundancia, dentro del mundo de los sueños, que deja de hacer sentido en el mundo de la vida cotidiana. Lo mismo si pensáramos, no sé, en el mundo de la fantasía, no sé, estoy leyendo, se me ocurre por poner cualquier posibilidad, El Señor de los Anillos, y estoy, no sé, inmersa en el mundo de los elfos, y nada, de repente estoy totalmente compenetrada con lo que está ahí ocurriendo en el libro, y de repente me suena el teléfono. Bueno, mundo de la vida cotidiana, salto. Dejé de estar ahí para pasar a otro ámbito finito de sentido, ¿no? Entonces, lo que está señalando Schutz es esto, que estamos, o sea, que transitamos entre estos mundos a partir de estos saltos que, bueno, me indican, digamos, el paso de un ámbito finito de sentido a otro ámbito finito de sentido. ¿Se entiende esto? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Un ejemplo paradigmático sería, ¿no?, el mundo de los videojuegos, ¿no? También como una realidad virtual que a veces nos sumerge por fuera de, bueno, la realidad más concreta, cotidiana, material. Total, sí. Y bueno, ni hablar ahora de este fenómeno de los gamers, que parece tan particularísimo. Pero sí, de una. Bueno, ahí habla del... Sí, escucha. Yo tengo un ejemplo más cercano. El miércoles no me podía dormir y me puse a escuchar el audio de Sabrina para el parcial de teoría sociológica, y obviamente después de unas 2 horas me dormí. Y de pronto yo tenía puesto el despertador a las 7:30 y a las 7 de la tarde me desperté sobresaltada porque yo escuchaba que Sabrina me decía, oh, esta chica se durmió en la clase. Bueno, y ahí pasé del sueño a la realidad, a ver que no había sido así. Bueno, lamento, Alejandra, ser parte de tus pesadillas cotidianas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? A todos nos toca. Nos habrá pasado a nosotros antes. Traumados por sociología, bueno, no es para tanto, si somos re buenos y la evaluación era bastante piola. Bueno, a esto se refiere Schutz con estas discusiones, ¿no? De que cómo están, digamos, cómo tenemos distintas estructuras que conforman distintos mundos de vida, y él se va a concentrar sobre todo en el mundo de la vida cotidiana, pero a la vez vamos a tener estas otras estructuras de otros mundos de vida, pero bueno, indudablemente, va a decir Schutz, existe una estratificación, existe una jerarquización entre estos distintos mundos. Para él el mundo más importante es el mundo de la vida cotidiana, ¿no? Que es lo que ahora vamos a ver. Entonces, cuando decimos que cada estructura de mundo configura un sentido, ¿no?, en los cuales existe un determinado acento de realidad, y ahí también dice Schutz que este carácter finito del ámbito de sentido descansa en el carácter de unidad de una propia vivencia peculiar o de un determinado estilo cognoscitivo, también vamos a decir, ¿no? O sea, hay un modo de vivencia o un estilo cognoscitivo que está presente en cada uno de los distintos mundos. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué es un estilo de vivencia o un estilo cognoscitivo, ¿no? Este estilo de vivencia o estilo cognoscitivo se basa en una tensión específica de conciencia, ¿no? Ahí vamos a ver
cuál es la atención específica de conciencia que está presente en el mundo de la vida cotidiana, pero bueno, ya lo adelantamos, diciendo que el mundo de la vida cotidiana para Schutz constituye la realidad primera, ¿no? El mundo que se impone, el mundo más importante. En este mundo de la vida cotidiana, la atención específica de conciencia viene dada a partir de un estado de alerta, de atención plena. Ese estado de alerta, de atención plena, no está presente, por supuesto, cuando dormimos, ni tampoco está presente cuando nos sumergimos en estos otros mundos posibles, ¿no? Cuando estamos en el ámbito de un libro de fantasía, o en el ámbito de un videojuego, o, no sé, estamos haciendo en una práctica de yoga una relajación y una, no sé, lo que fuera, digamos. No estamos en un marco, o se espera, digamos, inclusive se espera que no estemos en un marco de atención plena, ¿no? Pero en la realidad de la vida cotidiana, esta sería la atención específica de conciencia que se presenta. Eso es lo primero. Lo segundo, dice ahí Schutz, esta palabra viene de la Epoché, la palabra Epoché viene del ámbito de la fenomenología, dice la Epoché característica es la de la actitud natural. ¿Qué implica esto de la Epoché? Obviamente no se compliquen con estas cuestiones porque nada, él les menciona y nosotros no somos, no estamos estudiando filosofía como para meternos en qué significa la Epoché a fondo, ¿no? Pero bueno, en algún punto, para simplificarlo, la idea de la Epoché es la suspensión de la duda, ¿no? Entonces, lo que dice ahí es que se suspende la duda en cuanto a la existencia del mundo externo y de sus objetos. No problematizo la existencia de ese mundo de la vida cotidiana, eso que les decía, ¿no? Este mundo que me rodea. Me hago la pregunta sobre si es real, cuán real es que estamos teniendo este proceso de interacción en este momento. Y no podría preguntarme todo el tiempo alrededor de estas cosas. Las tomo como dadas, las naturalizo, ¿no? Es una realidad que se me presenta como preeminente, y eso sería lo del Epoché, ¿no? Suspender la duda acerca de la existencia de la realidad de ese mundo. Ese mundo está ahí, no problematizo la existencia de ese mundo. La forma dominante de espontaneidad en este mundo de la vida cotidiana es la de la acción con sentido, ¿no? Ahí aparece, decíamos antes, que Schutz no solamente tiene la influencia teórica de la fenomenología, sino también de la sociología comprensiva weberiana, y ahí aparece, claro, ¿no? La forma dominante de la acción es la de acción con sentido. Luego dice, la forma específica de socialidad o de sociabilidad se basa en la experiencia de un otro semejante, ¿no? Decíamos que esta realidad es intersubjetiva, entonces tenemos otros semejantes que también están dotados de conciencia, que también comparten conmigo este mundo intersubjetivo, que es de comprensión y de acción, ¿no? Todo eso serían como los presupuestos. La forma característica de la autoexperiencia tiene un doble fundamento, consiste, dice Schutz, en la posición socialmente condicionada de individualidad, pero bueno, a la vez también, esta individualidad está atravesada por distintos procesos que tienen que ver con lo individual, pero también con lo social. Y lo último es que este mundo intersubjetivo está atravesado por una estructura que es espacial, pero que también es temporal, ¿no? Y Schutz presta atención, o más atención, en la estructura temporal de este mundo intersubjetivo, ¿no? ¿Qué implicaría esto de la estructura temporal? Bueno, que nuestra vida no solamente está organizada en el espacio, sino que también está organizada en el tiempo, este mundo de la vida cotidiana. Y el tiempo es coercitivo, ¿no? El tiempo, bueno, ustedes ya todos lo sabemos, cuán coercitivo es el tiempo, ¿no? ¿Qué implican las 48 horas de las consignas del parcial? Y tantas otras cosas que nos atraviesan, ¿no? El próximo parcial, ¿qué día es? Bueno, ¿cuánto de coerción hay alrededor de ese paso del tiempo, ¿no? Y cómo no podemos establecer una pausa, o sea, no existe, el tiempo no para, el tiempo sigue, digamos, el tiempo es continuo. Entonces, pero no solamente que el tiempo es continuo, sino que a la vez también es limitado, es finito, nuestras vidas son finitas. No quiero deprimirles, esto dice Schutz, y a la vez, bueno, lamentablemente es verdad, digamos. El tiempo nos coerciona en el sentido de que es
no podemos frenarlo nunca, sigue corriendo, los días siguen teniendo 24 horas, las semanas siguen estando organizadas en 7 días, los años en tantos otros, etcétera, y bueno, nuestra vida, lo ves, es finita. O sea, hay determinadas cuestiones que solamente se pueden hacer en un determinado momento de la vida, luego se complican. Bueno, hay toda una serie de cosas que tienen que ver con la temporalidad que coercionan, digamos, nuestras posibilidades de acción. Bueno, más o menos estas serían las ideas que sacamos de esas páginas que tienen ahí de Schutz y de Luhmann, de las estructuras del mundo de la vida, y que deberían servirnos, y de hecho vamos a ver cómo se repiten muchísimas cosas, en el apartado 1 del libro ya de la construcción social de la realidad de Berger y Luhmann. ¿Alguna pregunta o algo hasta ahora? ¿Hasta aquí? Podemos pasar a la siguiente, Tim. ¿Vamos bien? Bueno, sigamos. Entonces, bueno, ya hemos dicho que quienes eran Peter Berger y Luhmann, bueno, poquitas cosas dijimos, pero tampoco vamos a detenernos demasiado en eso. Es mucho lo que hay que desarrollar. Vuelvo sobre dos cosas básicas. Berger era austríaco también como Schutz, Luhmann era esloveno. Ambos emigran a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ambos también fueron discípulos de Schutz, y bueno, se basan en el desarrollo conceptual que ese autor había hecho para proponer, digamos, esta tesis sobre cómo se construye socialmente la realidad. Hay quienes categorizan, siempre estas categorías, estas etiquetas pueden ser, a veces ayudan para comprender los postulados teóricos, a veces pueden resultar demasiado encasilladoras, acabo de inventar esa palabra, pero bueno, no importa, sirve como para entender qué es lo que se quiere decir, ¿no? Termina uno creyéndose por completo la categoría y la etiqueta y se pierden de vista otras cosas. Casi nunca, digamos, las categorías sirven del todo, pero sí sirven para ubicarnos en algún momento, ¿no? Y la categoría que algunos autores usan para hablar de esta teoría de Berger y Luhmann es la del constructivismo fenomenológico, ¿no? Fenomenológico porque retoman estos postulados que estaban presentes en Schutz, y Schutz se había basado, digamos, en la filosofía fenomenológica, ya lo dijimos, pero a la vez proponen un constructivismo, ¿no? Bueno, el mismo título del libro ya lo está anunciando, ¿no? Habla de la construcción social de la realidad. Va a haber otros constructivismos, por ejemplo, uno que es un autor súper leído en Argentina y, bueno, en el ámbito latinoamericano, pero de hecho además ustedes lo van a ver en Teoría Sociológica 3, en el caso de Bourdieu, por ejemplo, se habla ahí de que hay un constructivismo estructuralista, ¿no? Donde, bueno, se cruzan otros condimentos, pero de nuevo estamos hablando de un constructivismo. Bueno, esto sería un constructivismo fenomenológico de acuerdo a algunos autores, pero que parte, digamos, de las interacciones que tienen lugar en el mundo social, y desde ese lugar piensa el funcionamiento de las estructuras, ¿no? Si hay algo interesante, digamos, de estos autores y de este texto, es que si bien está dentro de la unidad que nosotros titulamos como interpretativismos, sería una teoría, digamos, que si bien sigue estando parada dentro del ámbito de la interacción, ya hace un salto a pensar en las estructuras sociales. O sea, ya hay un intento de síntesis bastante bueno, de hecho, en estos autores, ¿no? De pensar la dialéctica del mundo social. Ahí después va a quedar más claro cuando vayamos avanzando, pero esto es interesante que lo tengan en cuenta desde el vamos. Ahí, en la introducción del texto, que no la tenemos para leer, pero sí hay algunas referencias que pueden ser interesantes en este sentido, ¿no? De cuáles son los presupuestos teóricos de los que parten Berger y Luhmann, ¿no?
Retoman de Marx algunas ideas, sobre todo la idea de la dialéctica, y en Marx se concentran sobre todo en los primeros escritos de Marx. Cuando hablamos de los primeros escritos, estamos hablando de los manuscritos económicos filosóficos del 44, que tienen la particularidad de que fueron descubiertos recién en el siglo XX, ¿no? O sea, no se conocieron sino mucho después del fallecimiento de Marx, y eso es como que el descubrimiento, digamos, de esa obra da lugar a un Marx más humanista, ¿no? Un Marx preocupado por la idea de la alienación. Bueno, hay una discusión grande ahí en ese texto, en los manuscritos económicos filosóficos, sobre toda esta cuestión, ¿no? Entonces, ellos recuperan sobre todo ese Marx, el Marx de juventud, diríamos. También retoman de Durkheim la idea de cuál es la naturaleza de la realidad social, ¿no? Ya vamos a ver que para estos autores la realidad social se presenta como externa y como objetiva, entonces eso está vinculado con las ideas de Durkheim, y también retoman de Weber la idea de que la constitución de la realidad social se realiza por medio de significados subjetivos, ¿no? Entonces también ahí hay como una integración de distintos autores, o sea, de los tres grandes teóricos de la sociología. Y por último, hay ahí también una referencia, y varias referencias a lo largo del texto, ¿no?, que van más allá de estos autores principales, que incluyen, por ejemplo, algunas cosas de Goffman, algunas cosas de Parsons, pero sí hay una referencia muy clara, al menos en la introducción, que ellos reconocen con la obra de Mill, ¿no?, que también decíamos que había impactado en algunas de las tesis que sostenía Schutz, ¿no? Sobre todo, digamos, el desarrollo, hubo mucho desarrollo de la psicología social en el ámbito de la Escuela Sociológica de Chicago, y estos presupuestos sociopsicológicos que tienen que ver con la internalización y con los procesos de socialización, que luego vamos a revisar, bueno, eso lo retoma de George Herbert Mead. Bueno, esto que sigue lo voy a dejar por el final porque así está puesto en las diapositivas, entonces vamos a retomar algunas de estas cosas al final, con las que nos quede de mente para ese momento. Bueno, volvamos sobre ese primer punto, digamos, del texto, habla de el punto 1, habla de los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana. Si no estoy mal, el material que ustedes tienen es un escaneo del libro, entonces coinciden en este caso las páginas, que no es lo mismo que el pasado con Goffman, ¿no? O sea, eso arranca en la página 34, los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana. Y aquí volvemos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad de la vida cotidiana, que ya las mencionamos, porque estaban presentes en ese texto base, que era el de Schutz. Entonces, las vamos a ver rápidamente. El mundo consiste en realidades múltiples, ya dijimos que significa esto, la vida cotidiana se presenta como la realidad por excelencia. Hasta aquí, Schutz. Experimento esta vida cotidiana en un estado de plena vigilia, ¿no? Esto que Schutz llamaba el estado de alerta, ¿no?, de atención plena. Entonces experimento esta vida cotidiana en un estado de plena vigilia y la aprendo como una realidad que es ordenada y que ya está objetivada. Vamos a ir avanzando sobre estas cuestiones del orden y de la objetivación. Este mundo de la vida cotidiana, o esta realidad de la vida cotidiana, se organiza, dicen estos autores, alrededor del aquí de mi cuerpo y de la hora de mi existencia, ¿no? Aquí está bastante de moda hablar del aquí y ahora en estos tiempos, pero bueno, eso ya estaba presente en Daryl y Luckman, ¿no? O sea, esta realidad de la vida cotidiana se organiza principalmente a partir de estas dos cuestiones, ¿no? Del aquí de mi cuerpo y de la hora de mi presente. Aunque también vamos a decir que abarca fenómenos que no están presentes aquí y ahora, ¿no? Si tuviéramos que poner un ejemplo sobre esto, no sé, forma parte, digamos, de la realidad de nuestra vida cotidiana, que hoy, no sé, en Francia, por supuesto no sé el número de hoy, ni sé todos los días los números, pero supongamos que forma parte de nuestra realidad de la vida cotidiana, que hoy en Francia,
se fallecieron 500 personas producto del coronavirus, ¿no? O sea, claramente estamos hablando de una situación, de una realidad que es distante en términos del aquí de mi cuerpo, pero que forma parte de la realidad de la vida cotidiana. Ahora, si pensamos en situaciones que se alejan de la hora de mi presente, bueno, no sé, se me ocurre la semana que viene, el 25 de mayo, que es feriado, hay una celebración ahí, una conmemoración del Día de la Patria, ¿no? Es algo que ocurrió hace, ¿cuántos años ya? 211 años, pero que sin embargo forma parte, ese hecho, ese hito histórico en la historia de nuestra nación, de la formación de nuestra nación, bueno, forma parte también de la realidad de la vida cotidiana, es un hecho pasado que forma parte de nuestro cotidiano aún, ¿no? Y así podemos pensar en muchas otras situaciones en las que hay fenómenos que integran la vida cotidiana que no están dentro de este aquí y ahora, ¿no? Sino que se pueden pensar para afuera de esas situaciones. De nuevo hablamos de un mundo intersubjetivo que es compartido con otros, esto también estaba en Schutz. La actitud natural en esta realidad de la vida cotidiana es la actitud de conciencia, de sentido común, ¿no? Este conocimiento de sentido común es el que comparto con otras personas en rutinas que son normales y que son autoevidentes, ¿no? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este proceso de interacción que estamos teniendo, ¿no? Es una rutina. Todos los jueves a las 18 horas nos encontramos para tener clases, entonces, bueno, en ese sentido es claramente una rutina, y bueno, la forma en la que se lleva adelante, digamos, este proceso de interacción también es bastante rutinario, ¿no? Bueno, ya me estoy deprimiendo en relación a eso. Podría ser más espontáneo, pero en realidad es bastante rutinario, ¿no? Repetimos muchísimas cosas, el formato es más o menos el mismo, alguien presenta PowerPoint cuando hay PowerPoint, algunos de ustedes participan, pero la mayor parte del tiempo hablo yo hasta que se me acaba la garganta al final de las 2 horas. Pasadas las 2 horas, ya me callo y bueno, ustedes dicen por fin se cayó. Y bueno, después aparezco en los sueños de algunas personas para molestarlas y bueno, recordarles de que existe la teoría sociológica contemporánea. Este sector de la realidad de la vida cotidiana es no problemático, hasta nuevo aviso, lo mismo que decíamos en el caso de Schutz, se estructura en el espacio y en el tiempo, también lo decíamos con Schutz, y aquí aparece desarrollado con más detalle esto que, los ejemplos que les ponía antes sobre la estructura temporal y cómo esta estructura temporal coerciona nuestras posibilidades de acción, ¿no? Cómo este tiempo se presenta de un modo que es continuo, limitado, porque nuestras existencias son finitas, pero el tiempo es finito también, y esta estructura temporal proporciona historicidad a esta realidad de la vida cotidiana, ¿no? O sea, no sé, a ver, ¿quiénes están aquí? A ver, Bruno, ¿vos en qué año naciste? No es para molestar a En el nadie. 99. Bueno, ahí está. Bruno nació en 1999, ¿y qué pasaba, digamos, en nuestro país en 1999? A ver, hago así una reconstrucción rápida. En el 99 había ganado la Alianza. En nuestro país se terminaban los largos años de menemismo. Parecía que era realmente una luz de esperanza en ese momento. Yo tenía ya 20 años. En el 99, y bueno, creo que no sé si es la primera vez que voté, pero bueno, ahí hay una historicidad en el nacimiento de Bruno, ¿no? Bruno nació en el 99, y en el 99 hay una serie de acontecimientos que atraviesan esa vida, ¿no? Y la realidad de esa vida cotidiana, y bueno, la realidad de la vida cotidiana en general, ¿no? Entonces, esta estructura temporal nos proporciona historicidad. Bueno, hasta ahí creo que no hay ningún problema porque era lo que veníamos discutiendo antes. Creo que podemos pasar a lo siguiente. Bueno, y hay otros 2 puntitos más en ese primer apartado, que es, ya lo decíamos, los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana, hay 3 puntos. El primero es la realidad de la vida cotidiana, el segundo, interacción social en la vida cotidiana, y el tercero, el lenguaje y conocimiento en la vida cotidiana. Cuando hablamos de la interacción social en la vida cotidiana,
dicen estos autores que la experiencia más importante que tengo de los otros se origina en las situaciones cara a cara, ¿no? Y aquí hay algo de lo que discutíamos en la clase anterior con Goffman, ¿no? O sea, esta experiencia más importante que tengo con otras personas va a venir dada a partir de estas situaciones de interacción cara a cara. En estas situaciones cara a cara, ese otro, me aparece como completamente real, ¿no? Tengo un conjunto de signos que me permiten acceder, digamos, a la realidad de esa otra persona, ¿no? Entonces, estas relaciones con los otros, en las situaciones cara a cara, son flexibles, dicen, ¿no? O sea, no es que ahí cuando esta cuestión de la flexibilidad tiene que ver sobre todo con cómo funcionan los esquemas tipificadores, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Aprendo a este otro a partir de distintos esquemas tipificadores que son recíprocos, ¿no? Pero que, pese a que existen, digamos, tipos con los cuales leo a esas otras personas, o a partir de los cuales intento leer a esas otras personas, esas tipificaciones están en continua negociación, van a decir, ¿no? Entonces, en ese punto son flexibles. No es que yo, por ejemplo, ¿qué serían estas tipificaciones? Refiere a cuestiones de lo más comunes, ¿no? Por ejemplo, una tipificación sería intentar asignar un género a una persona, cuando estamos en presencia de esa persona, intentar asignar un género, saber, no sé, por ejemplo, si esa persona su nacionalidad, ¿no? Ahí Berger y Lungman ponen el ejemplo de un inglés, hombre, que a la vez es, no me acuerdo cuál es la otra categoría, pero podría ser un comprador, ¿no? Pero bueno, podemos pensar en otras tipologías que tienen que ver, pueden tener que ver con el género, pueden tener que ver con la nacionalidad, pueden tener que ver con millones de situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, un tipo docente, tipo estudiante, estas serían tipificaciones, ¿no? Son cuestiones bien sencillas. Ahora, yo tengo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería que entran en la edad también, ¿no? Claramente, sería una tipificación donde digo que alguien es joven, o alguien es adulto, o alguien es adulto mayor. Entonces ahí también entran estas tipificaciones, pero también estas tipificaciones pueden ser negociadas, ¿no? En esta interacción. Supongamos que yo me relaciono con alguien que es brasilero o brasilera, y ya tengo, supongamos en mi acervo de conocimiento, ya tengo algunas informaciones que me permiten tipificar a alguien brasilero o brasilera, ¿no? Y, bueno, tengo algunas ideas sobre qué significa ser brasilero o brasilera. Y supongamos que tengo que, si una persona es brasilera, voy a decir cualquier ejemplo ridículo, una persona es brasilera no puede ser una persona triste, deprimida o mala onda. O sea, un brasilero tiene que ser buena onda, porque mi tipo coincide con buena onda. Pero resulta que me encuentro con un brasilero, con una brasilera que es súper mala onda. Bueno, ahí puedo negociar, digamos, esa tipología. Que estoy poniendo un ejemplo muy, muy trivial y vago, pero podemos pensar en otras circunstancias que podrían tener más sentido, ¿no? No sé, hay determinados tipos asociados a, no sé, una persona del Medio Oriente, ¿no? Si alguien es sirio, no sé, yo que crecí en Santiago del Estero, donde hay una población importante sirio-libanesa, bueno, siempre hay un tipo asociado a las personas de esa nacionalidad que son buenos comerciantes, ¿no? Ahora, puede suceder que sean pésimos comerciantes. Entonces ahí también es como que negociamos de nuevo esta cuestión de la tipificación. Estas tipificaciones, dicen los autores, se vuelven progresivamente anónimas a medida que se alejan de la situación cara a cara, ¿no? Yo, por ejemplo, entablé vínculo con una persona siria y, bueno, no sé, construí, digamos, un tipo a partir de ese proceso interaccional, y luego ese tipo se va a alejar de esa situación cara a cara y me va a servir para categorizar, para tipificar a otras personas de esa misma nacionalidad, ¿no? Luego me puedo equivocar o no, o sea, mi tipificación puede ser más o menos errada, pero
lo que quieren significar aquí los autores es que se desancla de esa situación cara a cara para servirnos para situaciones anónimas, ¿no? Donde, bueno, yo entré en contacto con una persona, sí. No, digo que hay como algo, que uno lo podría emparentar incluso con la idea de fachada de Goffman, ¿no? En esta idea de la tipicidad, digamos, y no como algunos roles o papeles que uno espera del otro, digo, en esta idea más de Goffman, también se puede leer como entre líneas un poco en este planteo de Berger. Y te dejo tomar el mate, mira. Sí, de una, me vienen bien. No sé si escribieron algo aquí en el chat. Podrían ser los prejuicios, por ejemplo. Sí, o sea, está vinculado en el sentido de que tenemos, en los tipos se cuelan, o sea, en las formaciones de nuestras tipificaciones se cuelan ciertos prejuicios, ¿no? Como este ejemplo que yo les ponía de decir que porque alguien proviene de Siria tiene que ser buen comerciante, ¿no? O buen regateador. Bueno, esto es, obviamente es un prejuicio también, ¿no? Que puede dar cuenta, en algunos casos, de personas que tienen esa nacionalidad, pero puede perfectamente no dar cuenta de personas que también tienen esa nacionalidad, y bueno, puedo estar negociando esas tipificaciones, pero indudablemente esas tipificaciones, esos prejuicios, y es usar esa palabra, aunque no es la palabra precisa en términos técnicos, están todo el tiempo informando mis procesos interaccionales, ¿no? O sea, yo genérico, ¿no? No, yo Sabrina, cualquier ser humano, digamos, está vinculándose con otras personas permanentemente en la realidad de la vida cotidiana, y nos vinculamos con esas personas en función de estas tipificaciones, ¿no? Casi que de manera inevitable. No podemos evitar tipificar a las personas que nos rodean, todo el tiempo las tipificamos. Van a decir estos autores que la estructura social va a ser la suma total de estas tipificaciones y de las pautas recurrentes de interacción establecidas por intermedio de ellas, ¿no? Ahí después vamos a ver cómo se generan las instituciones, hay procesos de institucionalización, bueno, que están vinculados con dos momentos de esta dialéctica de lo social, en los términos que lo plantean Berger y Luhmann. Vamos a la cuestión del lenguaje, del conocimiento en la vida cotidiana, que sería el tercer punto de ese primer apartado, que señala lo siguiente: la realidad de la vida cotidiana está llena de objetivaciones, ¿no? Pueblan objetivaciones y solamente es posible a partir de ellas, ¿no? En esta realidad de la vida cotidiana, este objeto es un mate, este otro es un termo, este que está frente a mí es una computadora, ¿no? O sea, nuestra realidad está poblada de objetivaciones y a la vez, digamos, solamente es posible nuestra realidad a partir de estas objetivaciones. Un caso especial de objetivación, o sea, esta cuestión de la objetivación no solamente tiene que ver con los objetos, también tiene, o sea, con los objetos materiales, también tiene que ver con otro tipo de objetivaciones, ¿no? Como por ejemplo, que es lo que vamos a ver ahora, la objetivación que se produce a partir de los signos, ¿no? Estamos hablando del lenguaje. Un caso especial de objetivación, dicen los autores, es la producción humana de signos, ¿no? Signos, que sería una palabra, por ejemplo, es un signo, ¿no? Los signos y los sistemas de signos, que serían palabras y los sistemas de palabras que conforman un lenguaje, son accesibles objetivamente más allá de las expresiones subjetivas aquí y ahora, ¿no? O sea, el lenguaje nos permite poder objetivar la realidad permanentemente. A partir del lenguaje es que podemos dar cuenta de prácticamente todas las cosas del mundo. El lenguaje es súper importante, ¿no? O sea, a partir del lenguaje es que, no sé, existe este texto, el de Berger y Luhmann, que, bueno, no forma parte de mi aquí y ahora, que fue escrito en el 67, que ha sido reeditado un montón de veces, y que es accesible en este momento a nosotros a través de ese proceso de objetivación. Y así podremos pensar en millones de cosas, ¿no? Este lenguaje, como ese sistema de signos vocales, no solamente los signos pueden ser vocales, también los gestos son signos y otras
herramientas más, no sé, un cartel, una imagen, también son signos, que forman parte del lenguaje, no de un lenguaje, no de un sistema de signos vocales, pero sí de otro tipo de lenguaje. Bueno, ya dijimos que es este sistema de signos más importante. Este lenguaje es capaz de transformarse en un depósito objetivo de acumulaciones de significado y experiencia que se pueden preservar en el tiempo y transmitir a otras generaciones. Lo que yo ejemplificaba recién a partir de esto, ¿no? De un texto, donde, bueno, el lenguaje se transforma en un depósito objetivo de acumulaciones de significado y experiencia que se van, bueno, no solamente que se preservan en el tiempo, sino que se va transmitiendo a otras generaciones. Nosotros no formamos parte de la generación de Barrera y Luhmann, pero sin embargo, estamos teniendo acceso a los contenidos teóricos, ¿no? Su propuesta de análisis de lo social. El lenguaje se presenta como una facticidad externa a mí mismo, y su efecto sobre mí es coercitivo, o sea, de nuevo, digamos, si yo intento comunicarme con ustedes, no puedo no respetar las reglas del lenguaje, ¿no? O sea, no puedo no respetar, por ejemplo, la sintaxis, que es necesaria para que ustedes me entiendan. Tampoco puedo no respetar la semántica que está asociada a determinados signos, porque ustedes no me van a entender. O sea, si yo de repente a mí se me ocurre que esto en vez de llamarse libro se va a llamar mesa, porque yo quiero violentar, digamos, el consenso alrededor de cómo denominamos a este objeto socialmente, bueno, ustedes no me van a entender. Entonces, indudablemente, digamos, si quiero comunicarme con otros, necesito, o sea, el lenguaje me coerciona, ¿no? Necesito respetarlo para poder cumplir con la misión de comunicarme. Y, bueno, el lenguaje construye edificios de representación simbólica, ¿no? Que pueden estar contenidos en esto, en libros, o, bueno, en la religión, en la ciencia, ¿no? Podríamos pensar en estos edificios de representación simbólica en múltiples sentidos. Bueno, más o menos, hasta ahí. ¿Preguntas? Obviamente no terminamos, ¿no? Pero hasta aquí con la primera parte. ¿Vamos? Bueno, pasemos a lo que sigue. Bueno, después de ese primer punto, que habla de los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana, el texto tiene dos grandes capítulos. Uno es la sociedad como realidad objetiva y otro la sociedad como realidad subjetiva, ¿no? Que dan cuenta justamente de esta propuesta de síntesis que está contenida en este texto, ¿no? En estos autores. Les decía que era lo interesante, ¿no? Cómo, pese a que parten de los procesos de interacción, intentan pensar más allá de ellos, del proceso de interacción, y pensar sobre todo en las estructuras, ¿no? Hacen este juego. Entonces sería como una teoría que nos permite como salirnos, ¿no? Si bien permanecemos dentro de perspectivas interpretativas, salirnos de este proceso de interacción para empezar a pensar en las estructuras, que es algo que, por ejemplo, en la unidad que viene, en la unidad número 4, en donde vemos enfoques críticos, bueno, la dimensión de las estructuras sociales se impone con fuerza, ¿no? Son perspectivas neomarxistas, donde obviamente la estructura social es algo importante. Entonces, hacen este juego de entender, hay un momento donde la sociedad se presenta como una realidad objetiva, y hay otro momento en el que la sociedad se presenta como una realidad subjetiva, y luego lo que plantean es que hay una dialéctica entre esas cosas, ¿no? Ahí que la vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Hablan de que existe un proceso de institucionalización, y ¿qué sería eso, no? ¿A qué referiría este proceso? Sería el proceso a través del cual se llega a ser hombre, bueno, aquí usemos se llega a ser humano, vuelvo a decirlo, el proceso a través del cual se llega a ser humano se produce en un ambiente que está aquí como humana, van a decir, ¿no? Esta naturaleza humana está dada, perdón que justo me entraban mensajes de otro lado, la naturaleza humana está dada por ciertas constantes antropológicas, van a decir estos autores. Algo que no mencioné, y hago un pequeño paréntesis, es que, bueno, además
estas referencias teóricas que yo les decía al inicio, ¿no? Que les había mencionado, que era tomar algunas cuestiones de Marx, otras de Durkheim, otras de Weber, otras de Mill, también recuperan algunos antropólogos, ¿no? Y de estos antropólogos sacan estas ideas que están aquí, ¿no? Esta idea de las constantes antropológicas que atraviesan a la naturaleza humana. ¿Cuáles serían esas constantes antropológicas de nuestra naturaleza humana? Tendría, por un lado, por la apertura al mundo, como especie dentro del mundo animal, los humanos tenemos esta condición de apertura al mundo, y también vendría dada por la plasticidad de la estructura de nuestros instintos, ¿no? Nuestros instintos son plásticos, ¿no? Se adaptan, hay una enorme variabilidad sociocultural y se adaptan en función de las circunstancias sociohistóricas y socioculturales, o socioculturales e históricas que nos atraviesan, ¿no? Entonces, estas constantes antropológicas delimitan y permiten estas formaciones socioculturales, ¿no? La idea que está aquí es que el hombre, ¿no? Pensemos de nuevo que estamos dentro de una perspectiva que ya denominamos como constructivista, el texto se llama La construcción social de la realidad. Lo que van a decir es que el ser humano construye su naturaleza, ¿no? Y en este proceso en el que construye su naturaleza, se construye a sí mismo. Ahora, esta idea de la autoproducción, ¿no? De que los humanos nos construimos a nosotros mismos, no opera como que ese proceso ocurre en términos individuales, sino que sí o sí necesitamos de lo social, ¿no? Esa autoproducción es siempre una empresa social. Sin sociedad no hay ninguna producción humana posible, ¿no? Solamente devenimos humanos en sociedad, desde estos autores, ¿no? Sin el aspecto de lo social, no podríamos jamás considerarnos como humanos, ¿no? O humanas o humanos. Esta existencia humana se desarrolla empíricamente, o sea, en la realidad, en un contexto de orden, de dirección y de estabilidad. Y bueno, aquí surge la pregunta de dónde surge este orden social, ¿no? Le van a decir, la respuesta es que el orden social es un producto humano, como venimos diciendo, es una producción humana constante que va a ser realizada por los humanos en el curso de una continua externalización, van a decir, ¿no? Ahí vamos a ir precisando estas cuestiones que implica esto de la externalización, y cómo de la externalización pasamos a la objetivación, y habría, digamos, en la dialéctica de lo social, tres momentos, ¿no? Uno, el primero sería la externalización. Obviamente que esto de qué es primero y qué es después es sumamente complejo, no es que imposible saber qué es primero y qué es después con cualquier proceso dialéctico, pero ellos lo plantean como externalización, objetivación, internalización. Esos serían los tres momentos, ¿no? Quizás el primero de los momentos es la internalización que ocurre a través del proceso de socialización. Me estoy adelantando, pero tiene sentido esto que estoy, al menos para mí tiene sentido esto que lo estoy señalando desde ahora, ¿no? O sea, el proceso de internalización que ocurre a través de nuestros procesos de socialización implica que, bueno, nosotros venimos a un mundo, todos nosotros venimos a un mundo que ya está exteriorizado, ya está externalizado, ya está objetivado. O sea, nosotros nacimos en un mundo que ya existía, en un mundo social que ya existía, ¿no? Entonces, nacimos dentro de una institución familia, nacimos en el marco, o sea, con una determinada institución legal, con una determinada institución estatal, etcétera, 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 ¿no? Con instituciones educativas, y todo ese mundo institucionalizado, externalizado, objetivado, ya está ahí cuando cada uno de nosotros nace, ¿no? A través de un proceso de socialización que va a tener distintos momentos, donde yo aprendo las normas de ese mundo, no solamente las normas, aprendo muchas otras cosas más, pero bueno, aprendo cómo moverme dentro de ese mundo. Entonces, todos estos movimientos se van dando de manera dialéctica, ¿no? Y van construyendo lo social. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son los orígenes de esta institucionalización de la que recién hablábamos, ¿no?
La institucionalización se origina, dicen Berger y Luhmann, a partir de la habituación, o sea, de la forma en la que rutinariamente llevamos adelante algunas acciones, ¿no? Estamos habituados a realizar determinadas acciones de una determinada forma, ¿no? Entonces ahí dice, toda actividad humana está sujeta a la habituación. Todo acto que se repite con frecuencia crea una pauta que luego puede reproducirse con una economía de esfuerzos y que ipso facto es aprendida como pauta por aquel que la ejecuta, ¿no? En el mundo de la vida cotidiana, nuestras acciones son sumamente rutinarias, ¿no? Están atravesadas por esta dimensión de la habituación. No estamos todo el tiempo inventando cómo hacer lo que hacemos todos los días, ¿no? En esto de cómo resolver estas cuestiones prácticas que se nos presentan todo el tiempo, ¿no? No es que nos ponemos a pensar horas alrededor de cómo resolver las cuestiones prácticas, ¿no? O sea, ya sabemos más o menos cómo resolverlas y intentamos resolverlas lo más rápido posible. Y en todo caso, eso es lo que Berger y Luhmann denominan como una economía de esfuerzos, ¿no? Economizamos esfuerzos en todas aquellas cosas que están habitualizadas, que son rutinarias, y en todo caso dejamos energía para aquellas cuestiones que me presentan un problema, ¿no? De repente se me presenta un problema en mi vida cotidiana, y bueno, voy a destinar las energías para resolver eso, que no sé cómo resolver. Por supuesto voy a apelar, digamos, a distintas estrategias para intentar resolverlo, pero en principio, bueno, tengo ese problema. Ahora, eso significa que va a haber un montón de otras cuestiones, ¿no? No sé, por ejemplo, tengo que alimentarme, ¿no? Que es una cuestión pragmática, práctica, de orden sumamente práctico. Todos tenemos que alimentarnos todos los días, porque, bueno, si no estamos en problemas. Y bueno, nada, simplemente me pongo a pensar alrededor de todo, o sea, no necesito todo un conocimiento teórico acabado alrededor de la química de los alimentos para cocinar. Cocino y punto. ¿Y cómo aprendí a cocinar? Bueno, aprendí a cocinar, seguramente todos aprendimos a cocinar los ponchazos, pero en ese aprender a cocinar los ponchazos aparece el acervo de experiencias previas. En algún momento vi a alguien hirviendo el huevo y me di cuenta cómo se hace un huevo duro. Cómo se hace un huevo de plancha, cómo se hace un huevo frito, cómo se hace no sé qué, cualquier cosa, ¿no? Que necesitamos resolver en algún momento. Entonces, bueno, estas actividades, de nuevo, están sujetas a la habituación. La habituación esta comporta la ventaja de restringir las opciones, o sea, no tengo que pensar en 50.000 opciones sobre cómo llevar adelante esta opción, ¿no? O sea, cómo se hace un huevo duro, sino que ya sé cómo se hace un huevo duro. Listo, pongo una ollita, tiro el huevo y espero que se hierva tantos minutos y listo, se acabó, ya está el huevo, ¿no? Entonces me permite economizar esfuerzos y destinarlos, como les decía, a las actividades que me van a demandar mayor energía. La institucionalización, de esto estamos hablando, aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores. Estas tipificaciones son compartidas, son accesibles a todos los miembros de un mismo grupo, ¿no? Implican historicidad, implican control social, y cuando se cristalizan, ¿no? Estos autores, ustedes no tienen para leer todas esas páginas porque sería muchísimo, pero luego ellos hablan de cómo las instituciones se cristalizan y se sedimentan, ¿no? Con el tiempo. Entonces, cuando estas instituciones se cristalizan, se experimentan como si tuvieran una realidad propia, ¿no? Como un hecho externo y coercitivo. Esta objetividad del mundo institucional es una objetividad de producción y construcción humana, ¿no? Es algo que me aparece como objetivo, como algo que es externo, pero a la vez lo que están diciendo estos autores, que eso externo es un producto humano, ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas que están aquí es cómo aquello que se me presenta como una facticidad objetiva, o sea, cómo es posible que esto que contribuimos a realizar, a cristalizar a partir de nuestra propia acción humana, luego se nos presente como algo que parece separado o desprendido de la acción humana, ¿no? Como algo objetivo, como algo externo. Y eso algo externo y eso objetivo a la vez tiene un efecto coercitivo sobre mí. No sé, si pensamos en instituciones, hay millones de posibilidades.
bueno, podremos pensar en las cuestiones más elementales, como decir que la ley es una institución, que la familia es una institución, que el Estado es una institución, que la escuela es una institución, y tantas otras cosas. Pero podremos pensar también que están institucionalizadas algunos roles sociales, como por ejemplo la paternidad o la maternidad, ¿no? Entonces hay cierto control social que se ejerce a partir de esas institucionalizaciones. ¿Se les ocurre un ejemplo de cómo operaría el control social aquí? O sea, si hablamos, por ejemplo, de la institucionalización de ciertas pautas alrededor, ¿no? Cierta tipificación alrededor de la maternidad o de la paternidad y cómo eso ejerce un control. Me tomo un mate, pasa. ¿Están ahí? Estamos, profe. Pero justo ¿Ejemplo? me hablaron por trabajo, por eso no puedo contestar. Disculpe. A ver, ¿qué sería esto de los abogados, Eros, que pones? ¿Cómo lo estás entendiendo? Que puede ser que bajo el concepto de abogado se ejerce una tipificación tipo, es decir, que un abogado, por ejemplo, siempre para vestir un juicio o para hacer los mismos trámites que infiere la profesión, tenga un cierto tipo de vestimenta, cierto tipo de actitud, cierto tipo de cosas para tipificarlo y poder ejercer un control justamente de que un abogado tiene que estar tal y tal forma y actuar de tal y tal forma para que se le cumpla como el rol de abogado. No sé si estoy bien. Sí, indudablemente. Me parece que está bueno el ejemplo en el sentido de que si, no sé, para usar los términos de Goffman, si no hay una fachada personal que acompañe, digamos, el ejercicio de ese rol, bueno, se complica, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien puede no haber una norma que sancione una vestimenta X, bueno, va a tener dificultades para realizar dramáticamente su rol esa persona si no se viste de un modo adecuado, entre comillas, y el adecuado es el modo como socialmente se espera, ¿no? Cuando hablamos, no sé, cómo se institucionalizan determinados roles como la paternidad o la maternidad, que lo que ponían ahí, lo que pone María Laura, ¿no? Las enseñanzas del padre, el hijo varón, y hay como, tenemos asociados al rol de madre o al rol de padre, en realidad no tenemos asociadas las mismas cuestiones, digo más allá de lo que piense cada quien en términos individuales, no me refiero en términos sociales, existen ciertas tipificaciones, ¿no? Y cuando una madre no actúa como se espera, o sea, cuando una madre no es lo suficientemente maternal, entre comillas, 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 esa conducta de esa mujer es fuertemente castigada, ¿no? O sea, no constituye una ilegalidad, pero sí recibe, digamos, las reprimendas sociales. Es una mala madre, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces hay un control social alrededor de actuar de acuerdo a esas tipificaciones, ¿no? Que están institucionalizadas, que logran una institucionalización a partir de estos procesos que están señalando los autores, ¿no? ¿Cómo es que es posible la internalización? A partir de esta tipificación recíproca de acciones que están habitualizadas, ¿no? Que se van cristalizando, se van sedimentando en el tiempo y van haciendo que se nos presenten como realidades que son objetivas, externas, que coercionan nuestra acción y que ejercen un poderoso control social sobre todos nosotros, ¿no? A ver, escribieron varias cosas, pero no las pude ver. Profe. A ver, sí. Eso tendría que ver como, hablando como en términos de Parsons, que crea, institucionaliza, digamos, un conjunto de normas y valores. Tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver, está vinculado con eso, sí. Sí.
Sí, hay algo que es interesante en Darrier y Luhmann, es que ellos dicen que, o sea, como la sociedad es un producto humano, ¿no? Estas institucionalizaciones, estas objetivaciones, como lo que venimos diciendo, ¿no? Ahí lo último que está señalado alrededor de la objetividad, ¿no? La objetividad del mundo institucional es una objetividad de producción y construcción humanas. Entonces, también, digamos, si bien no es tan sencillo hacerlo, pueden existir, y de hecho existen, prácticas de desinstitucionalización, ¿no? No se trata de que una vez que algo se institucionaliza, permanece así por los siglos, amén. No. Sino que podemos, como se trata de una construcción humana, podemos llevar adelante procesos de desinstitucionalización, ¿no? Son todas palabras bien difíciles. A ver, ¿qué más dicen? El Nora decía los locos, dementes tipificados en las instituciones psiquiátricas, es un modo de control social. Bueno, sí, claramente. Es un tremendo modo de control social cuando una persona no se comporta de acuerdo a determinadas pautas compartidas. Bueno, esa persona es categorizada, tipificada, etiquetada como enfermo mental, ¿no? Y eso tiene obviamente muchísimas consecuencias sobre la vida de esa persona. Roles estereotipados de hombres y mujeres, sí, totalmente. Expectativas de que a una determinada edad una pareja debería estar pensando en tener hijos y no sea esta la situación de la pareja, o mujeres que no quieren ser madres. Bueno, todas estas cuestiones, indudablemente, ¿no? Cuando si hablamos de los roles estereotipados de hombres y mujeres, bueno, indudablemente todavía persisten, pese a que en términos sociales hemos avanzado mucho en los últimos años alrededor de construir estos roles estereotipados de género. Persisten en buena parte de la sociedad determinadas tipificaciones, ¿no? Alrededor de qué se espera de una mujer, qué se espera de un hombre. No solamente alrededor de las mujeres, también alrededor de los hombres. Existen un montón de estereotipos sumamente negativos que, bueno, tienen consecuencias bastante dañosas sobre la vida de los varones, ¿no? No solamente sobre las mujeres, que generalmente hablamos sobre las mujeres, pero también, digamos, el mandato de masculinidad impacta fuerte sobre los hombres y trae un montón de consecuencias tristes y negativas también, ¿no? Profe, Entonces, sí. discúlpame. Otro ejemplo que, o sea, que puede estar relacionado con una cosa que dijimos de las fachadas, o que usted comentó en unas clases pasadas, es como, por ejemplo, la tipificación del estudiante de sociales, o del estudiante de derecho, o de filosofía. O sea, que se esperen determinadas normas y pautas de ellos. Sí, totalmente. Totalmente. Pero a la vez, digamos, o sea, esperamos, digo, la sociedad tiene ciertas expectativas alrededor de estos tipos, estas tipificaciones, pero lo que ocurre muchas veces es que esas tipificaciones tienen efectos de realidad, ¿no? O sea, esas tipificaciones, si bien pueden ser negociadas, pueden ser discutidas, o sea, la persona concreta en interacción cara a cara nos puede mostrar que no se ajusta a esa tipificación que ya tenemos incorporada. Sin embargo, esas tipificaciones funcionan, ¿no? O sea, habría, obviamente que es algo más complejo, que lo podremos discutir, pero habría igual ciertas tipificaciones que serían aplicables a la idea de un estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y un estudiante de la Facultad de Derecho, ¿no? Bueno, yo doy clase en ambas, justo en estas dos facultades les puedo decir que existen bastantes diferencias. Por supuesto que existe la heterogeneidad en ambos espacios, pero de todas maneras existe también la tipificación, y la tipificación funciona, ¿no? Está ahí. Bueno, Bruno puso algo ahí alrededor de Foucault, que está bueno también tenerlo en cuenta. Bueno, sigamos. Entonces, este proceso de objetivación va a ser el proceso a través del cual los productos externalizados de la actividad humana alcanzan el carácter de objetividad, ¿no? O sea, el primer punto era la externalización, y aquí estamos en la cuestión de la objetivación, ¿no?
Entonces, estos productos que se van externalizando y que tienen que ver, que son una construcción humana, bueno, asumen este carácter de ser objetivos, ¿no? Y de presentar, o sea, en tanto objetividades, se nos presentan con todas estas características que ya dijimos, ¿no? Ahora, que tengan esta condición de objetividad, este carácter de objetividad, no significa, dicen los autores, que este mundo social tenga un carácter ontológico, ¿no? O sea, en relación al ser, a la esencia de esos objetos, separado de la actividad humana que lo produjo, ¿no? No es que existen con total independencia de la actividad humana que produce esos objetos, sino que van a estar siempre en este proceso dialéctico, ¿no? En el que no podemos entender una cosa sin la otra. En todo caso, digamos de nuevo, la pregunta que una de las grandes preguntas que se están formulando estos autores es ¿cómo es posible que eso pase? ¿No? ¿Cómo es posible que estos objetos que son productos humanos se me presenten como facticidades, como algo que está más allá de mí? ¿Qué procesos ocurren en ese camino, ¿no? Bueno, ahí van a decir que justamente la tarea de la sociología del conocimiento es poder explicar cómo se construye socialmente la realidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece esa cuestión. Va a haber una relación dialéctica, lo estamos diciendo desde hace rato, entre el ser humano, ser humane, productor, productora, productore, y el mundo social que es el producto, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí cuando hablamos de una relación dialéctica, que hay posibilidad, digamos, de establecer qué ocurre primero y qué ocurre después. Yo hasta ahora no he podido hacer eso, ¿no? Es justamente esa situación donde no les di cuento del huevo y la gallina o tantos otros. ¿Qué viene primero? Y no sabemos qué viene primero. No vamos a poder llegar nunca a una respuesta de qué viene primero, ¿no? O sea, dialéctico significa que ocurre todo en un mismo movimiento y que no podemos separar temporalmente esas instancias, esos distintos momentos, ¿no? Ahí van a decir que los momentos estos habían dicho que la gallina, pero ¿cómo apareció la gallina? Sería la pregunta de nuevo, y bueno, y así seguiríamos eternamente. Ustedes lo van a tener de docente a Alejandra Ciuffolini, ella pone siempre, la van a tener en Teoría Política 3, y bueno, este ejemplo no es mío, es de ella, por eso la menciono, porque ella lo usaba mucho en sus clases, cuando pertenece a esto de la dialéctica, que obviamente el ejemplo es poco académico y no sé si del todo correcto, ella lo aclara, pero igual sirve, ¿no? Cuando nacemos, ¿qué es lo que empieza a pasar? ¿Empezamos a vivir o empezamos a morirnos? La respuesta es que empiezan a pasar las dos cosas, ¿no? Empezamos a vivir a partir de nuestro nacimiento y también estamos más cerca de nuestra muerte, ¿no? Las dos cosas ocurren en el mismo movimiento y bueno, de eso da cuenta la dialéctica, aunque el ejemplo obviamente es problemático, pero ayuda a pensar esta cuestión. Por ejemplo, bueno, ahí pusieron morir. También, por ejemplo, en el momento en que uno dice ya falta menos, cuando uno sale, en realidad ya faltó menos desde que uno salió, digamos. Ese es también un momento que uno no sabe, sí. Ese momento. Son dos momentos al mismo tiempo. Sí, exacto, exactamente. Bueno, solamente con estos momentos, del proceso dialéctico continuo que se establece, estarían dados, ya lo dijimos, por la externalización, la objetivación y la internalización, ¿no? Ya nos vamos a ocupar de la internalización en lo que sigue, que sería el momento subjetivo, ¿no? Cuando hablemos de los procesos de socialización. Hasta ahora estuvimos hablando de la externalización y de la objetivación. Dicen Berger y Luckmann que solamente quedan unas pequeñas cositas antes ahí. Solamente con la transmisión del mundo social a una nueva generación aparece la dialéctica social en su totalidad. O sea, solamente
cuando opera justamente este proceso de internalización, es que podemos percibir la dialéctica operando por completo, ¿no? Sin el proceso de socialización, o bueno, en realidad el proceso de internalización que ocurre a partir de la socialización, es que completamos, digamos, estos 3 momentos de este círculo dialéctico que se establece. Ahora sí podemos pasar al siguiente. Creo que nos quedan muy poquito, a ver, 19:33. Bueno, a ver, vamos a tratar de meterle. La sociedad como realidad subjetiva sería el tercer capítulo, ¿no? De la anterior, de la sociedad como realidad objetiva, vimos algunas partes, no lo vimos completo, y en este caso tampoco lo vamos a ver completo, vemos unas partes, y aquí hablamos de la internalización de la realidad, que sería este tercer momento que ya mencionamos, ¿no? Esta internalización constituye la base para la comprensión de los propios semejantes y para la aprehensión del mundo en cuanto a una realidad significativa y social. Ahí vamos a ir viendo más en detalle. Esta internalización ocurre a través de procesos de socialización, ¿no? Estos autores van a distinguir entre 2 procesos, o sea, van a dividir, digamos, el proceso de socialización, esto aparece en muchos autores, en proceso de socialización primaria y en proceso de socialización secundaria, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo en qué consisten unos y otros. Luego, bueno, la socialización, en términos genéricos, van a decir que se puede definir como la inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o de un sector de él, ¿no? Entonces, si hablamos de la socialización primaria, vamos a decir que es la inducción de ese individuo o individua en el mundo, en la realidad de la vida cotidiana, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la socialización secundaria, que refiere a procesos más específicos de socialización, va a tener que ver con un sector de ese mundo, generalmente, ¿no? O sea, si pensamos en un proceso de socialización secundaria cualquiera, como por ejemplo el que aquí está teniendo lugar, o sea, ustedes están en un proceso de socialización secundaria en el que están adquiriendo contenidos específicos del ámbito de la sociología y de la ciencia política para desarrollar un rol específico que es el de sociólogos y politólogos, ¿no? Entonces hay un proceso ahí claramente de socialización secundaria donde se aprende una parte del mundo, ¿no? No es, obviamente, el mundo va mucho más allá del ámbito de la sociología y de la ciencia política, ¿no? Bueno, obviamente lo sabemos. Entonces, esta socialización primaria, como ya lo dije, es la primera por la que la niña atraviesa, es la que se da, digamos, desde el momento desde el nacimiento y durante los primeros años de la niñez, y por medio de ella, ¿no? Por medio de esta socialización primaria, este niño se convierte en un miembro de la sociedad, ¿no? Sin esta socialización, ese niño no deviene en un miembro societal, ¿no? Necesariamente necesita atravesar por ese proceso de socialización, ¿no? Ni hablar que en nuestro caso nacemos en una situación de muchísima vulnerabilidad, ¿no? O sea, claramente en nuestros primeros momentos de vida no podemos satisfacer por nuestra cuenta ninguna de las necesidades que nos atraviesan, ¿no? Necesitamos sí o sí que alguien nos alimente y demás cuestiones que tienen que ver con nuestras necesidades básicas en los primeros momentos de vida, porque si no, nuestra vida no permanece. No es el caso de otras especies del mundo animal que tienen una vida autónoma desde que nacen. Nuestra vida no es autónoma desde que nacemos. Depende, está atada al cuidado de otros. Esos otros pueden ser parientes biológicos, pueden ser, no sé, quienes sean, no importa quiénes sean esas personas, pero necesariamente esas personas tienen que brindarnos el cuidado que requerimos para que nuestra vida sea posible, ¿no? Y a la vez, digamos, aprendemos de esos primeros círculos una serie de conocimientos que son elementales. Aprendemos a hablar, ni más ni menos. Aprendemos a caminar, aprendemos a comer, aprendemos todo lo elemental, y no, o sea, cuando venimos al mundo, carecemos por completo de cualquiera de estos conocimientos. No los tenemos. Al día de hoy, digamos que todos somos adultos, nos parece imposible pensar que hayamos estado todos estos años aprendiendo tantas cosas, o que durante los primeros años de vida hayamos tenido que aprender tantas cosas.
Pero esto es cierto, digamos, aprendimos muchísimo en esos primeros años de vida y ese aprendizaje, ese proceso de socialización ocurrió, digamos, en un mundo compartido con otros, ¿no? La socialización secundaria va a ser, digamos, después de este primer proceso, la socialización secundaria va a ser cualquier proceso posterior que induce a un individua ya socializada en nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad, ¿no? Creo que esto es bastante sencillo. Podemos pasar al siguiente. Bueno, ahí tenemos en el cuadro ambas formas de socialización, las vamos a ver rápido. La socialización primaria, de esta que hablamos, ¿no? Que involucra los primeros años de vida de una persona, sabemos también que involucra una fuerte carga de aprendizajes cognitivos, pero no solamente se trata de cuestiones cognitivas, sino que hay una gran carga emocional asociada a estos procesos cognitivos, ¿no? Bueno, es bastante sencillo darse cuenta de esto, de cuánta emocionalidad, cuánta afectividad está atravesada en ese primer círculo íntimo en el cual nos socializamos, ¿no? Bueno, si alguien hace terapia sabrá todo lo que hay que trabajar alrededor de esos primeros momentos de vida con les padres, madres, hermanes, etcétera, ¿no? Esta socialización primaria crea en la conciencia del niño una abstracción progresiva, dicen los autores, ¿no? Que va de los roles y actitudes de otros específicos a roles y actitudes en general, hasta que se establece un otro generalizado, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo, en mi primer momento, en mis primeros años de vida, bueno, comprendo que esa persona, esa mujer, digamos, que me cuida, me da de comer, bueno, hace tantas cosas, es madre, ¿no? Es mi madre, y esa persona se llama de tal manera, tiene una entidad, o sea, es una otra específica, pero luego logro, digamos, este proceso de socialización primaria culmina cuando esa tipificación, ¿no? La de madre, puedo aplicarla a alguien que va más allá de mi propia madre, ¿no? La desanclo de esa situación específica, de esa otra particular y específica, para entender que mis amigas también tienen madres, ¿no? O padres, o hermanes, o abuelos, etcétera, ¿no? O sea, entiendo que no solamente son en relación a mí esos vínculos, sino que existen generalizadamente en la sociedad. Entonces ahí aparece esta formación de ese otro generalizado, ¿no? Esta formación implica la internalización de la sociedad en cuanto tal, de cómo se organiza la sociedad también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, si entiendo, por supuesto que existen miles de formas diversas de venir o de constituirse en familia, pero a partir de la propia tipificación, a partir de la propia tipificación, no, a partir de la propia realidad que nos atraviesa, ¿no? Supongamos que alguien se cría, no ha sido mi caso, pero supongamos que alguien se cría en una familia tipo, entiéndase por tipo, padre, madre, un hermano varón y una hermana mujer, sería la familia de la foto. Bueno, yo voy a adquirir determinada noción de familia que va a estar vinculada con esa primera tipificación. Y luego puedo desmontar, porque voy a entender que hay otras formaciones de familia que son distintas a esas, ¿no? Hay familias donde hay dos padres, hay familias donde hay dos madres, hay familias donde, hay familias ensambladas, etcétera. Hay muchísimas posibilidades de familia, ¿no? Pero, bueno, voy haciendo eso, ¿no? Voy internalizando la sociedad en cuanto tal y voy estableciendo subjetivamente una identidad propia que es continua y coherente, ¿no? La identidad, los procesos identitarios ocurren de una manera que también es bastante dialéctica, o sea, la forma en la que yo me percibo tiene que ver con la forma en la que a la vez los demás me perciben, ¿no? Entonces voy construyendo una identidad a partir de ese juego, que tiene que ver por un lado con la autoidentidad, o con un proceso de autoidentidad, y a la vez con un proceso de heteroidentidad, ¿no? Cómo los demás me ven. Y en ese juego
bueno, voy construyendo una identidad propia, ¿no? Una identidad que, bueno, va a tener estas condiciones, de ser coherente, continua. Los contenidos específicos que se internalizan en un proceso de socialización primaria varían, obviamente, de sociedad en sociedad, ¿no? Claramente, existe una enorme variabilidad sociocultural y, por ende, lo que se aprende y aprende en los primeros años de vida varía, ¿no? No aprendemos las mismas cosas, aprendemos cosas diferentes en función de los contextos sociales en los cuales nos desenvolvemos como humanos, ¿no? Comporta secuencias de aprendizajes también que están socialmente definidas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sociedad existen ciertas definiciones que son sociales, por supuesto, vale la redundancia, alrededor de que los niños no deberían trabajar, ¿no? Por ejemplo, ya hay una convención sobre los derechos del niño que establece que los niños no deberían trabajar, ¿no? Entonces ahí queda como claro, establecido socialmente, que no se espera que las niñas trabajen. Pero sin embargo hay un montón de situaciones en que las niñas, por las particulares circunstancias que atraviesan a esas configuraciones familiares, tienen que trabajar, ¿no? Y también cambian, digamos, las formas en las que esto es visto en función de, por ejemplo, si estamos hablando de un ámbito urbano, bueno, de qué ámbito urbano luego, pero en el ámbito rural, por ahí las actividades que hacen las niñas son distintas a las que desarrollan en el ámbito urbano. Bueno, habría muchas posibilidades que tienen que ver con el contexto en el cual se desarrollan estos procesos, ¿no? Y ya dijimos que este proceso finaliza cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia de este individuo, ¿no? Vamos a la secundaria. Esta socialización secundaria, van a decir los autores, es la internalización de submundos institucionales, ¿no? En la primera, en la socialización primaria, internalizamos el mundo, la realidad del mundo de la vida cotidiana, diríamos en términos de estos autores, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la socialización secundaria, de lo que se trata es de institucionalizar submundos, ¿no? Partes de ese mundo institucionalizadas, ¿no? Yo recién les decía cómo estamos en un proceso de socialización, en un submundo, que es el submundo de la sociología y de la ciencia política, ¿no? Y en destrezas que son necesarias para poder llevar adelante ese tipo de profesiones. El alcance y carácter de esta socialización secundaria se determina por la complejidad de la división del trabajo y la distribución social del conocimiento. De lo que se trata es de adquirir un conocimiento específico de los roles, ¿no? Creo que se puede entender bastante bien a partir de los ejemplos que ponía. Estos submundos institucionales son realidades parciales que van a contrastar con el mundo de base, ¿no? O sea, exactamente, estudiar una carrera es eso, en función de lo que les decía antes, ¿no? Como en este caso ustedes están enmarcados en un proceso de socialización secundaria que tiene que ver con adquirir determinados conocimientos para poder ejercer con efectividad el rol de sociólogos o de politólogos, ¿no? Se trata de eso, en definitiva. Y estos submundos institucionales muchas veces pueden contrastar con el mundo de base que me fue dado a partir de la socialización primaria. O sea, me puede ocurrir que en el proceso de socialización secundaria me sienta permanentemente interpelado alrededor de, no sé, me están diciendo, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales que el mundo es de una determinada forma, cuando yo en mi proceso de socialización en el ámbito de mi familia, me enseñaron que el mundo era de otra forma. Supongamos que, voy a decir cualquier ejemplo, crecí en el ámbito de una familia sumamente religiosa, y bueno, entendí, digamos, fui socializada en que el mundo era de una determinada manera. Bueno, llego a la Facultad de Ciencias Sociales y me encuentro con una par de gente atea que me dice que no, que el mundo no tiene nada que ver con eso, que el mundo es otra cosa, radicalmente distinta a aquello que, bueno, X religión señala, ¿no? Entonces, a veces se puede generar una fuerte contrastación entre este mundo de base que ya traigo con estos submundos institucionales.
Estos submundos también tienen componentes que son normativos, ¿no? O sea, que son normas, y en ese sentido, normas tienen un poder coercitivo sobre mí, ¿no? Normas no necesariamente significa que sean normas legales, que tengan sanciones legales, sino que son normas sociales, ¿no? Que tienen también sanciones sociales, reprimendas sociales, ¿no? Castigos sociales. Y también tienen componentes afectivos, también están atravesados por la afectividad, aunque en menor medida, ¿no? No es la misma afectividad que la que se juega durante el proceso de socialización primaria, pero también se involucra la afectividad en los procesos de socialización secundaria, ¿no? Ahí los autores ponen, no llegué a releerlo completamente, pero si no estoy mal, ponen algunos ejemplos que tienen que ver con los ámbitos militares, ¿no? de las Fuerzas Armadas, como en los procesos de socialización que están ahí involucrados, también, bueno, por supuesto hay componentes normativos durísimos en ese caso, fuertemente disciplinarios, pero a la vez también hay componentes afectivos, ¿no? Sobre qué implica, por ejemplo, la idea de, no sé, dar la vida por la patria. No es una cuestión menor, ¿no? Esa. También podremos pensar en el ejemplo de militantes de un partido político, por ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos hablando de militantes de un partido de izquierda, militantes revolucionarios. Bueno, ahí también hay una fuerte normatividad involucrada, ¿no? Hay una conducta que se espera de un militante, de una militante, y a la vez también está cargada de afectividad. O sea, si pensamos, podemos pensar ejemplos actuales, pero podríamos pensar, no sé, en la militancia de los 70, lo que implicaba, digamos, ser un militante revolucionario en ese momento, y cómo estaba atravesado por la afectividad, ¿no? Al punto de que la mayoría de esas personas de alguna u otra manera fueron conscientes que ponían en peligro su vida al continuar con sus actividades políticas, y bueno, de hecho, así lamentablemente sucedió, ¿no? O sea, terminaron, digamos, perdiendo la vida a partir de esas actividades, ¿no? Yo, por supuesto, no quiero ingresar en un ámbito valorativo alrededor de estas prácticas, no es esa la intención, sino solamente ejemplificar cómo funcionaría en esos casos la cuestión de estos componentes normativos y afectivos asociados a algunos procesos de socialización secundaria, ¿no? O a muchos de ellos. Siempre va a presuponer este proceso previo, que es el de la socialización primaria, y en este caso, digamos, como presupone un proceso previo, lo que ocurre muchas veces es que la realidad que ha sido internalizada durante la socialización primaria tiende a persistir, ¿no? No es fácil quitarnos el conjunto de conocimientos, de actitudes, de formas de pensar, hacer, sentir, que nos son dadas a partir de la socialización primaria, ¿no? Para nada. Entonces es sumamente difícil y a la vez sumamente costoso en términos afectivos también, ¿no? Corrernos de este proceso de socialización primaria, ¿no? Y del conjunto de cuestiones que hacen posible, que están involucradas dentro de estos procesos. Ustedes más adelante también van a ver la teoría sociológica de Bourdieu, y ahí cuando habla Bourdieu de la dimensión del hábitus, que serían un conjunto de disposiciones subjetivas, ¿no? Que importan formas de pensar, sentir, hacer, bueno, una de las cuestiones que señala Bourdieu ahí es que es un conjunto de disposiciones que son duraderas, ¿no? Que permanecen en el tiempo. Bueno, aquí lo que están diciendo, digamos, Berger y Luhmann, antes que Bourdieu, es que nos es muy difícil quitarnos estos condicionamientos que nos vienen dados a partir de la socialización primaria, ¿no? Esta socialización primaria tiende a persistir, ¿no? Se puede modificar, pero nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Estos roles comportan un grado de anonimato, ¿no? Se separan de los individuos que los desempeñan. Entonces nosotros tenemos roles, por ejemplo, el rol de sociólogo, y bueno, ese rol lo pueden desempeñar múltiples personas, está en una cierta situación de anonimato, como por ejemplo esta situación
donde, bueno, estamos en esta materia y yo soy la docente, pero la persona que les diera clase podría ser otra. Y eso no cambia el hecho de la cuestión, ¿no? O sea, hay cierto anonimato alrededor de ese rol. ¿Qué más? Lo último, el acento de realidad, entonces que está presente, digamos, en el mundo de la vida cotidiana, tiene que ser reforzado, dicen, con técnicas pedagógicas específicas, que buscan intensificar la carga afectiva, ¿no? Ahí podemos volver a los ejemplos de qué pasa en la socialización militar, ¿no? Como hay técnicas pedagógicas específicas, muy duras, sumamente duras. También podremos poner el ejemplo de la militancia, ¿no? A veces también hay dispositivos de disciplinamiento muy duros. De nuevo, no estoy valorando, solamente estoy queriendo describir estas dimensiones, ¿no? Que podremos pensar en otras, pero esas son las que no ocurren. Bueno, lo último, que son preguntas que ya las hice, pero que las vamos a dejar ahí como para organizar. Es la última diapositiva, y con eso terminamos. Bien, las preguntas que están contenidas en la introducción del libro, que las dejamos aquí para como cerrar, ¿no?, esta exposición, es ¿qué hacen los autores, ¿no? ¿Cómo es posible que los significados subjetivos se vuelvan facticidades objetivas? O en otras palabras, ¿cómo es posible que la actividad humana produzca un mundo de cosas, ¿no? Estas van a ser las dos grandes preguntas que van a estar presentes a lo largo de todo el texto. Entonces, la tarea de la sociología del conocimiento, en los términos en que Daryl y Luckman la plantean, va a tener que ver con indagar la manera en que se construye la realidad social, ¿no? Fin, punto, finito. Consultas, dudas. Muchas gracias, Tini, por la ayuda. Nos quedan 38, ya estamos. Voy a dejar de grabar. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió bastante bien. Sí, profe, sí. Re claro. Claro. Bueno, somos dos, pero yo también.